¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar laringotraqueitis aguda y epiglotitis, dos temas muy padres con guías de práctica clínica muy específicas y con datos especiales que se suelen llegar a preguntar. Entonces vamos a iniciar con la definición de laringotraqueitis y nos dice que es una enfermedad respiratoria aguda de inicio súbito de presentación en la edad pediátrica y se caracteriza por la siguiente triada: tos traqueal, también conocida como perruna o metálica, estridor laríngeo inspiratorio y disfonía. Esta va a ser la triada que les van a preguntar. Nos pasamos a la etiología y en primer lugar tenemos al virus para influenza 1 y 3, seguido del virus incital respiratorio y por último el virus influenza A y B. Solamente como comentario tenemos el croup diftérico, que puede ser ocasionado de manera muy excepcional, principalmente en comunidades alejadas que no tienen un sistema de vacunación adecuado. Nos pasamos a la epidemiología y aquí aparece característicamente entre los 6 meses y los 3 años de edad en el sexo masculino y en periodos de otoño e invierno. Corresponde hasta el 15% de las enfermedades respiratorias en menores de 6 años de edad. Y nos pasamos al cuadro clínico característico, que es la estrella del día de hoy, la triada de croup laringio que vimos desde nuestra definición. Tenemos en primer lugar tos traqueal, metálica o perruna, que va más o menos así. Una tos, no me salió tanto, pero es esa tos que les dicen las mamás y las abuelitas: ay, tienes tos como de perro. Se escucha como si dos sartenes se golpearan. Una tos bastante fea, seguido de el estridor laringio inspiratorio, que es algo más o menos así. Una cosa ahí también horrible. Afortunadamente ahorita no me ahogué, nada más tuve que aclarar un poquito la garganta. Y por último, disfonía. Entonces imagínense este cuadro clínico en un pequeñito. Evidentemente la va a pasar muy mal con esa tos, con ese estridor horrible y con la disfonía. Inicia de manera súbita con un periodo prodrómico de 12 a 48 horas, con fiebre, tos y rinorrea. El diagnóstico es eminentemente clínico, de nuevo, con un periodo catarral de 24 a 48 horas, un prodrómico, que de repente aparece en la clínica de croup. Encontramos el signo de la aguja o de torre en la radiografía. Sin embargo, no se solicita de manera rutinaria, solamente si tenemos duda diagnóstica, y uno de los principales diferenciales a tener en cuenta es la sospecha de cuerpo extraño, que se presentaría sin el prodrómico que ya vimos. Ahora, la gravedad de la obstrucción también es importante, porque a partir de aquí encontramos nuestro tratamiento: leve, moderada, grave y muy grave. Ahorita vamos a ver esto en relación al tratamiento. Hablando del tratamiento, encontramos como piedra angular la dexametasona, dosis única, 0.6 miligramos, se recomienda vía oral, aunque también se puede aplicar por vía intramuscular. Esta cuando va a estar indicada en todos los casos: leve, moderada o grave. Vamos a agregar epinefrina nebulizada, 4 ámpulas, 1 en 1. Sin diluir, de nuevo, en pacientes graves, además de oxígeno para una saturación mayor del 92%. Otro tratamiento, más bien otra dosis que encontramos, es esta de epinefrina para nebulizar. Sin embargo, se menciona que no se tiene en el cuadro institucional, pero en el medio privado sí lo encontramos. Y en caso de que no podamos dar dexametasona por vía oral o tengamos un paciente con vómito o alguna situación, podemos darla, como ya vimos, intramuscular o incluso budesonida inhalada. Por último, pasamos al algoritmo, que viene bastante padre, y tenemos una laringotraqueitis aguda, que es lo que vamos a hacer: manipulación mínima, hay que mantener al niño cómodo, que adopte cualquier posición que él quiera, dexametasona 0.6 miligramos por kilo vía oral. Todo sale bien, lo damos de alta y el manejo va a ser ambulatorio. Moderada, aquí ya vamos a realizar observación por 2 a 4 horas y lo mismo, dexametasona 0.6 miligramos por kilo vía oral, y revaloramos dependiendo de eso, vamos a tomar decisiones. Y por último, si es grave y amenaza la vida, vamos a hospitalizar, obviamente, oxígeno para mantener saturación por encima de 92%, epinefrina y dexametasona va a ser nuestro tratamiento. Y aquí está el resumen para que también lo chequen. Nos pasamos a la laringitis aguda estridulosa o espasmódica, que es más que nada conocerla, también tenerla como diferencial. Aquí la etiología va a ser alérgica o psicológica. Característicamente aparece en la noche este espasmo laríngeo recortado y puede llegar a durar 1 a 2 noches. El tratamiento: ambiente tranquilo, humidificación, esteroide y adrenalina, porque a pesar de todo
puede existir este espasmo y hay que tratarlo. Nos pasamos a la traqueitis bacteriana, que también se menciona en la guía de práctica clínica como uno de los principales diferenciales. Aquí encontramos el agente causal, el Staphylococcus aureus, y se va a caracterizar por fiebre y estridor mixto, días a semanas, que no mejora con el tratamiento inicial y que puede requerir oxígeno, intubación incluso y tratamiento antibiótico. Nos pasamos a la epiglotitis aguda, un tema también muy bonito, un tema muy preguntado, sobre todo en los pases de visita, y que por lo menos yo me vine a enterar que existían hasta el internado, que me puse a estudiar ya un poquito para el nacional. Y ya después, cuando estudié el ENAR, digo, bueno, existen estos temas. La verdad es que no se revisan mucho en la Facultad de Medicina, pero ya en la práctica, bueno, sí se revisan y sobre todo se preguntan bastante porque, como acabamos de ver, tiene datos muy característicos. La epiglotitis aguda también se conoce como supraglotitis y es un proceso inflamatorio que involucra la epiglotis y estructuras adyacentes y se considera una infección grave de la vía aérea supraglótica y es una urgencia médica. Esta es una verdadera urgencia. Se llega a presentar en niños sin inmunizaciones de 5 a 11 años masculinos y adultos jóvenes. De nuevo, estas patologías suelen presentarse en lugares un poquito alejados, ¿no? En aquellas comunidades en donde se reconocen incluso después. Nos pasamos a la etiología y aquí, a pesar de que pueda haber discordancia, podemos ver que hay otros agentes ya involucrados. Por la vacunación, en primer lugar, de acuerdo a GPC, vamos a tener a Haemophilus influenzae tipo B. Pueden leer en otros lugares que ya se desplazó, que cualquier otra cosa, está bien, seguramente tienen sus bases, pero la guía de práctica clínica te dice que al día de hoy vamos a tomar al Haemophilus influenzae como principal agente etiológico. En relación a la clínica, es una de mis clínicas favoritas porque es muy fácil de recordar. Tenemos un inicio súbito y evolución rápida. Dificultad respiratoria en primer lugar, hasta en un 80%, seguido de un estridor y por último voz apagada en un 79%. Además de las 4D, cialorrea, drooling, disnea, disfagia y disfonía, además de fiebre y aspecto grave. A pesar de que son muchos datos, más bien, es muy fácil de recordarlo de esta manera. Primero esta triada, después las 4D y fiebre y aspecto grave. Y si aún así no lo recuerdan, les dejamos esta imagen muy característica de la posición en trípode que se menciona en la guía de práctica clínica. Tenemos a nuestro pequeñito con la cabeza hacia adelante, la boca abierta y la lengua afuera. Más bien sentado con las manos apoyadas para atrás porque no puede respirar. Imagínense que ustedes no pueden respirar porque tienen una epiglotitis y hagan pues esta posición de trípode, pónganse así con las manos para atrás y como si quisieran respirar para que no se les olvide cómo se va a presentar este paciente. El diagnóstico va a ser clínico, sin embargo, se requiere para el diagnóstico definitivo visualización directa de la epiglotis que va a estar edematosa, hiperémica, color rojo cereza y se va a realizar bajo laringoscopía directa en pacientes graves o que amenazan la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento yo visualizo la epiglotis y paso mi tubo para colocar una vía aérea por el riesgo que tiene de obstrucción tan severo. O podemos utilizar la nasofibroscopía en casos leves a moderados o obstrucción incompleta. Todo esto bajo sedación en UCI o en quirófano por un equipo multidisciplinario, un anestesiólogo, un pediatra e incluso un intensivista pediatra. ¿Qué no voy a realizar? No exploración de la cavidad oral con abatelenguas, no canalizar, no posiciones forzadas, no separar a mi pequeño de su familiar hasta que le dé tratamiento porque se me puede poner ansioso, no radiografías, no hemocultivo, no biometría hemática, básicamente nada, solamente referirlo a segundo nivel porque es una cuestión muy grave que yo como médico de primer nivel de atención no voy a poder manejar y en este caso referirlo y ahí que se hagan cargo. Realizar posterior a estabilización todas estas cuestiones. Y nos pasamos al signo del pulgar, que es la radiografía lateral, que de nuevo no se solicita, pero se los pueden llegar a preguntar en el examen nacional. Ahora, en caso de vía aérea definitiva, no podemos colocar el tubo porque ya está completamente obstruido, no pasa. ¿Qué voy a hacer? Vamos a realizar una vía aérea quirúrgica. Y tenemos de dos sopas, la cricotiroidotomía y también tenemos la
la traqueostomía. Ahora, ¿cuándo voy a indicar cada una? Niños menores de 2 años, tráqueos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen una membrana cricotiroidea. Por lo tanto, la crico está contraindicada y realizamos traqueostomía. Mayores de 2 años, realizamos crico. Y así más o menos se va a ver la imagen bastante aparatosa. Si me preguntan a mí, yo veo esto y me infarto. No sabría qué hacer. Por eso es que hay especialidades médicas, afortunadamente. El tratamiento, si tenemos un paciente con datos de gravedad, de nuevo hay que colocar una vía aérea artificial en UCI o en quirófano y sobre todo dar tratamiento antibiótico con una cefalosporina de segunda o tercera generación. La intubación va a estar indicada ante inestabilidad hemodinámica, obstrucción de la vía aérea o alteraciones en la oxigenación. Ahora, muy importante mencionar que si yo tengo un paciente con datos de gravedad y ya le hice una laringoscopía directa, está indicado poner mi tubo para evitar cualquier situación. Si yo paso una fibra, más bien utilizo la nasofibroscopía, ahí podemos valorar y sobre todo que no se nos cierre la vía aérea. Si no se nos cierra, nos llevamos con tratamiento antibiótico. Y aquí les dejamos el tratamiento antibiótico: ceftriaxona, cefotaxima, trimethoprim, ampicilina, sulbactam. Los dos primeros van a ser los de elección. Y aquí les dejo las dosis. Solamente recuerden la de ceftriaxona por si las llegan a preguntar. Las otras, digo, igual se las dejo como las maneja la guía de práctica clínica, pero nada más para conocerlas. Y les dejo el algoritmo, que es básicamente lo que acabamos de ver. Muy importante: un paciente inestable con obstrucción completa de vía aérea que amenaza la vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a ingresar a UTIP. Hay que realizar manipulación mínima, nada de andar explorando ni enseñándole al residente. Laringoscopía directa y establecemos vía aérea artificial e iniciamos tratamiento antibiótico. Por otro lado, si tenemos un paciente estable con una obstrucción parcial, es exactamente lo mismo, pero vamos a realizar la exploración con una nasofibroscopía y ahí valoramos si requerimos o no poner una vía aérea definitiva e iniciamos tratamiento antibiótico. Si progresa una obstrucción completa de la vía aérea, bueno, pues hay que colocar mi tubo o en todo caso una vía quirúrgica si no podemos pasar el tubo. Les dejo el diagnóstico diferencial de todas estas patologías respiratorias. Recuerden que hoy revisamos laringotraqueitis y epiglotitis, que son las principales, y además les dejamos todos estos que son los diferenciales para que los tengan en cuenta. Banda, muchísimas gracias y continuamos con el estudio.